Luis Carlos Rodrigo va a oficiar como nuestro director de debates. Él es experto en negociación de contratos de estabilidad e inversión, como también de joint venture y otros tipos de acuerdos relacionados con la exploración y explotación de recursos naturales. Luis Carlos Rodrigo también participa en arbitrajes internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Es miembro del directorio de importantes empresas y también integra el Comité Asesor de la Cámara de Comercio Canadá-Perú, de la que fue presidente. También ha sido vicepresidente y miembro del Consejo Directivo. En 2011, Luis Carlos fue condecorado con el Gold Medallion por el gobernador general de Canadá. Él es socio del estudio Rodrigo, Elías y Medrano, abogados, y lo acompaña un interesante y competente panel que él mismo lo va a presentar. Adelante, Luis Carlos. Buenas tardes, muchas gracias, Gonzalo. La verdad que esa introducción es excesiva. Yo tengo un panel de lujo y los voy a presentar realmente de manera muy sucinta. Creo que tenemos una interesante conversación que vamos a poder compartir con todos ustedes. Les agradezco su presencia. Y en primer lugar, tengo a mi izquierda a Eric Laure, que es viceministro de Economía. Después a Raquel Soto, que es viceministra de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente. De ahí a Ángela Grosheim, que es directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ex ministra de Energía y Minas. Y a Elmer Cuba, socio de Macroconsult, todos ellos muy conocidos, por lo que no voy a ahondar más en sus currículums, que son extensos y muy buenos, por cierto. Estamos aquí para conversar sobre uno de los temas que sin duda representa uno de los grandes retos que tiene nuestro país. En general creo que es algo que compartimos a nivel mundial. Luchamos por obtener competitividad como país, por lograr atraer más inversiones, presentándole a los potenciales inversionistas unas posibilidades, unas oportunidades atractivas. El tema de competitividad no cabe duda que tiene muchísimas aristas, muchísimas variables, y nosotros nos vamos a centrar en una de ellas, que es sin duda muy importante y que es la regulación. Esta primera pregunta lo que busca es ver las perspectivas de nuestros panelistas sobre cómo este tema de la regulación, en el que el Perú lamentablemente creo que todos percibimos que tiene a nivel general una sobreregulación, un exceso de regulación, afecta a la competitividad. Y en principio le pediría a Eric que nos comente, en un contexto en el que todos los países competimos, luchamos por atraer inversiones y proyectos, ¿cómo impacta el exceso de trámites en la capacidad del Perú para ser competitivo frente a otras economías de la región en particular? Muchas gracias. Ante todo, gracias por la invitación. Estoy aquí en representación del Ministro de Economía y Finanzas, que lamentablemente no ha podido asistir aquí por un tema de agenda. Está acompañando a la señora Presidenta de la República en Nueva York, en las reuniones de la ONU. Bueno, el tema de los trámites y cómo afecta la competitividad creo que es clarísimo para todos, ¿no? No hay ningún secreto en que a mayor tramitología eso resta competitividad a las empresas y también al país como un todo, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Bueno, efectivamente hay que reducir los trámites, ¿no? Para poder aportar a la competitividad. Si queremos ser competitivos, primero quiero dar una visión general. A nivel macro, necesitamos, en primer lugar, una economía sólida, ¿no? Necesitamos fundamentos macroeconómicos sólidos. Ese es el primer gran elemento que como país necesitamos para ser competitivos. Una economía estable y predecible, con una política fiscal responsable, como la que se viene haciendo desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y cuyos indicadores lo demuestran, ¿no? El nivel más bajo de endeudamiento a nivel regional, 32%, el déficit fiscal
que ha venido reduciéndose y que a la fecha está convergiendo al límite superior, a la regla fiscal. En septiembre será 2,3%. Y todos los indicadores macroeconómicos que nos muestran que Perú es una plaza muy apetecible por los inversionistas, ¿no? Y eso nos da competitividad a nivel general, a nivel macroeconómico. El indicador de riesgo país del Perú es uno de los más bajos de la región, el segundo más bajo después de Chile, alrededor de 140 puntos básicos por encima del rendimiento de los bonos del Tesoro americano. Las reservas internacionales, 26% del PBI, la inflación más baja de la región, 1,1% a agosto. En fin, a nivel macroeconómico, Perú sigue siendo la estrella, ¿no? En pocas palabras. Sigue siendo la estrella y es un elemento importante para empezar y continuar con la mejora de la competitividad a nivel empresarial. Como ya lo mencioné, los trámites generan un costo importante, ¿no? El Perú en las estadísticas mundiales, lamentablemente, no está en los primeros lugares a nivel de tramitología. Solamente para darles unas cifras, en promedio un ciudadano peruano requiere 8,6 horas en promedio para completar un trámite. 41% de trámites en Perú exige 3 o más interacciones, frente al 25% que tenemos en América Latina. En fin, la evidencia también nos muestra que si bien a nivel macro somos competitivos como país y somos atractivos para los inversionistas internacionales, necesitamos todavía trabajar un poco más a nivel interno. Tenemos estabilidad jurídica que está garantizada por la Constitución Política del Perú, pero necesitamos simplificar los trámites y eso le da predictibilidad a las inversiones. Solo para cerrar la idea, desde el MEF estamos contribuyendo a esta reducción de la tramitología a través de un espacio muy importante, que son las conversaciones que tenemos regularmente con los gremios. A partir de esta iniciativa que se tuvo en el MEF con el shock desregulatorio, ¿no? Este shock desregulatorio que ha trascendido gestiones y que demuestra la institucionalidad del MEF, es un procedimiento que estamos siguiendo, un acercamiento con el sector privado justamente para identificar estos problemas de trámites, de sobreregulación que impiden que las inversiones fluyan y que por lo tanto seamos más competitivos, ¿no? Solamente para darles algunas cifras, porque el día de ayer tuvimos, estamos martes, ¿no? El día de ayer tuvimos la reunión con los gremios, hemos hecho muchos avances de las más de 600 medidas que se han identificado y que pueden ser simplificadas. Hemos avanzado en más de 50% de medidas que desregulan muchos procedimientos, trámites que ayudan mucho a la competitividad. Esa interacción con el sector privado que está teniendo el MEF ya desde hace varios meses es muy importante y está ayudando justamente a reducir la tramitología, que finalmente va a redundar en una mayor eficiencia, una mayor productividad y sobre todo una mayor competitividad para todas las empresas, y va a ser mucho más atractivo a nuestro país como lugar de inversiones. Muchas gracias, Eric. Sin duda, el intercambio, la interacción entre el sector privado y el sector público es esencial para mejorar en la competitividad, y por eso le pediría a Ángela si nos puede comentar ella su perspectiva, si se acerca a la que nos ha presentado Eric y en qué aspectos. Gracias, muy buenas tardes con todos. Bueno, qué duda cabe que la industria minera se ve pues a nivel mundial, ¿no? Y para poder desarrollarse toma en cuenta múltiples factores, ¿no? Económicos, geológicos, y uno de ellos es el regulatorio, que claramente puede afectar la competitividad de cada uno de los países que quieren atraer inversiones. Por supuesto, generan incertidumbres con los cambios y a falta de predictibilidad hace que justamente todos aquellos recursos que quieran poner las empresas pues puedan ir a otros potenciales proyectos, ¿no? El deterioro de este atractivo minero en el Perú puede reflejar justamente en esta incertidumbre respecto a si tenemos o no políticas claras en el sector. Porque lo que vemos también es que a lo largo de estos años, de varios años ya, hemos tenido políticas que han ido cambiando con el tiempo. Ya el viceministro nos mencionaba en realidad la complejidad normativa que tenemos, ¿no? Nosotros hicimos un estudio en el año 2018 que no ha cambiado mucho, con más de 470 normas, 230 procedimientos administrativos y 29 entidades públicas involucradas en lo que tiene que ver con los proyectos
mineros. Y ahí además también hay una complejidad también por lo que es la interpretación de las normas, ¿no? No solamente es, digamos, la cantidad de normas, sino la aplicación e interpretación que se pueden dar sobre ellas. Y también tenemos del otro lado también múltiples proyectos normativos desde el Congreso y desde el Ejecutivo, algunos de ellos con muy buena intención, que también traen una serie de desafíos para el sector. En algunos casos inclusive hemos encontrado proyectos normativos inconstitucionales, como la creación, por ejemplo, de una servidumbre minera, que felizmente no han prosperado gracias, señores congresistas, que se encuentran aquí con nosotros, pero es parte también, lo vemos, de una etapa electoral que siempre se habla de cambiar regímenes tributarios, ¿no? El régimen tributario minero también siempre pasa por esa dinámica que quieren cambiarla sin ver en realidad las mayores fortalezas que tiene y cómo inclusive el Fondo Monetario ha señalado que es un buen régimen en términos generales, ¿no? Y el día de hoy tenemos adicionalmente una problemática que es la expansión de la minería ilegal, que los inversionistas y todos aquellos que quieren realizar sus proyectos evalúan y toman en cuenta, porque además no solo afecta a la grande y mediana minería, sino también a la pequeña minería. Pero quería mencionarles un poquito sobre la encuesta Fraser, que es la que tenemos de competitividad, que con sus dificultades, porque inclusive en los últimos años hemos visto que ya no se publica junto en el evento del PIDA, que era el momento cumbre, sino que después, con algún tiempo después, porque no tiene, digamos, las respuestas oportunamente. En esta encuesta ellos justamente analizan el potencial geológico y una serie de variables que terminan llamándola el potencial de política. En esta última medición del año 2024, el Perú ha superado al 51% de las jurisdicciones evaluadas en este índice atractivo de inversión, por encima del 31% del año 2023, que como recordarán, producto de las manifestaciones desde diciembre del 2022 hasta el primer trimestre del 2023, afectaron muchísimo a nuestro país. Pero está muy lejos todavía de este 67% de promedio que tenía durante 10 años previos a la pandemia, del 2009 al 2019, y del máximo del 83% que se tuvo en el año 2018, ¿no? Y aquí, a pesar de que tenemos un potencial geológico muy importante, tenemos a países que con potencial geológico menor o similar están muy por encima de nosotros. ¿Qué es lo que nos dice algunas de las variables de este último índice, ¿no? En lo que es la evaluación del potencial de política, hay una variable que es de incertidumbre sobre la administración, interpretación y cumplimiento de las regulaciones y la variable duplicidad e inconsistencias regulatorias. Ambas nos ubicamos por debajo de las valoraciones que tienen Chile y Argentina. Un poco por encima de Brasil y por encima de Ecuador, Colombia y México. Pero uno de los mayores agravantes ha sido el tema de la criminalidad. El porcentaje de empresas mineras que considera a la inseguridad como un obstáculo fuerte, decisivo para invertir en el país, pasó de 6% en el año 2018 al 29% en el año 2024, luego de haber pasado en el año 2023 a un 37%. Asimismo, otras de las variables que también nos generan complejidades son la inestabilidad política y la dificultad para llegar a acuerdos con las comunidades. Entonces, hay un desafío no menor todavía para trabajar como país, fortaleciendo obviamente a las instituciones, pero sobre todo con reglas claras, predecibles y con pronunciamientos oportunos de las diferentes entidades públicas, ¿no? Vemos que hacen algunas de estas entidades valiosos esfuerzos, pero todavía falta muchísimo más. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias, Ángela. Yo quisiera, Raquel, que tú nos comentes, sin duda, uno de esos desafíos importantes que menciona Ángela se relaciona con los temas ambientales. Hace unos minutos antes del almuerzo conversaba con un ingeniero y me sorprendía, bueno, no me sorprendía, en realidad coincidimos más los ingenieros y los abogados de lo que uno piensa a veces, que muchas veces uno de los problemas es la falta de claridad en los procesos. Los procesos existen muchos procesos, pero esa falta de claridad es la que lleva a estos problemas interpretativos. ¿Cuál es la perspectiva desde el sector del Ministerio del Medio Ambiente y en un viceministerio tan importante que tú tienes al respecto?
Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde el Ministerio del Ambiente, de nuestro señor ministro Juan Carlos Castros, y muchas gracias por la invitación a este panel. Efectivamente, el componente ambiental en todos estos procesos para lograr la certificación ambiental es un aspecto, vamos a decir, crucial, o es parte importante, una columna importante del proyecto de inversión. En definitiva, nosotros como Ministerio del Ambiente, desde su creación en el 2008, rectores de un sistema funcional que es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y como su nombre lo dice, sistema, lo que necesitamos es articular con los otros sectores involucrados en las inversiones, ya sean públicas o privadas, para poder optimizar los procesos, porque finalmente lo que queremos es que la inversión se desarrolle de manera sostenible, con criterios ambientales, con criterios sociales y obviamente que logre recaudar. Obviamente estamos invirtiendo desde el público privado y cumplir el servicio, el objetivo de la actividad. Sin embargo, creo que durante estos años y en diferentes procesos hemos ido sobre la base de este principio que muchos llamamos el hecho de no tener información suficiente hace ser muy conservadores a los que tenemos que tomar decisión, ¿no? Si ustedes deben conocer en la normativa ambiental, seguro muchos de ustedes lo que llamamos el principio precautorio. No sabemos qué es lo que va a pasar con esa actividad cuando entra un ecosistema, porque finalmente no tenemos información suficiente de ese ecosistema, ¿no? Y si vamos a remontarnos a los años 90, cuando empezamos con el Código de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, y donde empezó la inversión económica fuerte en nuestro país, los grandes proyectos mineros, los grandes proyectos hidrocarburos, fueron a través de esos proyectos que nosotros empezamos a desarrollar la regulamentación ambiental, porque venían los bancos de desarrollo y decían, bueno, si no implementamos estándares ambientales, no vamos a poder invertir en este proyecto. Y empezamos a desarrollar una serie de normativa y a poder ordenarnos y a construir una institucionalidad ambiental, una gobernanza ambiental, para justamente estar acorde a cada una de las etapas y contextos del desarrollo de nuestro país. Entonces, en los años 2000 empezamos con los grandes proyectos mineros, también hidrocarburos. El Ministerio de Energías y Minas es uno de los pioneros en haber desarrollado la normativa ambiental, que tenía una mirada sectorial, ¿no? Una mirada netamente extractiva y productiva, y en el tiempo se ha ido internalizando la variable ambiental, y es ahí donde obviamente se han ido, vamos a decir, desarrollando una serie de normativas, procedimientos que al inicio no han estado articulados, no tenían la sinergia que necesitábamos tener y que con el tiempo hemos ido identificando y optimizando. Entonces es todo un proceso de maduración. Voy a hablar desde el punto de vista preventivo para lograr la certificación ambiental, y luego en su momento se suma también la normativa de evaluación y supervisión ambiental, que es otro proceso importante que entra a tallar también en todo lo que son permisos. Entonces, sí creo que es muy importante que como Estado, que como parte de nuestra gobernanza ambiental, tengamos procesos de evaluación y monitoreo de todas estas reglamentaciones que tienen que desarrollarse en guías para que los administrados tengan predictibilidad, ¿no? A veces tenemos la ley, estamos muy contentos, salió el reglamento de la ley, pero no desarrollamos los lineamientos y las guías con los cuales se tienen que dar orientaciones a los administrados para que esto les dé mucha más predictibilidad y tranquilidad, y sobre todo para que podamos tener una relación armoniosa entre los titulares y en este caso el grupo evaluador, si estamos hablando de los estudios de impacto ambiental, ¿no? Yo he sido en su momento coordinadora de los grupos evaluadores, y siempre las discusiones con los titulares son discusiones muy alteradas, basadas siempre en aspectos técnicos, pero como les digo, tenemos todavía muchos procesos en los cuales ambas partes tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, creo que la tarea es para ambas partes, ¿no? Tanto para el Estado en buscar siempre la optimización, y tanto también para quienes aplican la norma, que son los titulares, de decirnos, miren, aquí está fallando esto, aquí podemos mejorar lo otro, y eso creo que es en la parte de la supervisión que tenemos en el marco también de lo que significa el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Entonces, creo que es muy importante, bajo este enfoque de mejora continua, ir optimizando los procesos
de regulación, y eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos años. En la última gestión hemos aprobado el Decreto Supremo 004-2024 MINAN, que permite, por ejemplo, una admisibilidad que se evalúe solamente en 5 días cuando vamos a presentar un estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, si es que los opinantes técnicos demoran, no se suspende el procedimiento y se orienta a los ministerios para actualizar sus herramientas, ¿no? Las herramientas tienen que estar actualizadas para poder, como les digo, estar acordes al contexto y a la demanda, obviamente, de desarrollo que tiene el país. Tenemos otras normativas como el Decreto Supremo 005-2024, en donde fortalecemos el proceso de acompañamiento del levantamiento de línea base, que es un aspecto, como les digo, fundamental de conocer qué cosa tenemos en la zona para poder justamente tener claridad en la aplicación de los procesos. Y también iniciativas legislativas a nivel del Congreso, como el Decreto Legislativo 1664, obviamente dándole facultades al Poder Ejecutivo, que ha permitido ordenar los plazos para los opinantes, dar mayor orientación para el titular, sobre todo fortalecer la articulación entre el Estado y los titulares y crear, por ejemplo, lo que ya teníamos en su momento que se llamaba la Integrambiente, que es el trámite simultáneo entre el EIA y también algunos permisos o títulos habilitantes que están relacionados a temas ambientales. Entonces, estamos en un proceso, creo que siempre hay necesidad de poder ver cuáles son esos desafíos y iniciar el trabajo de optimización y de actualización. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Indudablemente creo que es esa actitud de acompañamiento, de relacionamiento con el sector privado fundamental. Al final del día, el Perú es un país que tiene una cantidad importante de normas, de buenas normas, y de lo que se trata es un poco, como tú dijiste, de que el sistema, la integración de esas normas funcione con claridad para todos. Y eso es algo que solo conversando el sector público con el sector privado, creo yo, se va a poder lograr. Así es que creo que debemos felicitarnos por esta aproximación a los problemas. Y ahora, Elmer, yo creo que tú nos vas a romper algunos mitos quizás, y desde una perspectiva también del sector privado, ¿cómo ves tú esta situación de la gran regulación que existe en el país? ¿Cómo podemos mejorarla? ¿Cómo podemos lograr que esa competitividad que tenemos, que seguimos atrayendo inversiones a pesar de todo, logre su máximo potencial, realmente atraiga a todos los interesados en las oportunidades que hay en el país? Gracias. En la segunda ronda o tercera vamos a hablar más en profundidad de la informalidad, ¿no? Obviamente la minera, pero también desde un punto de vista más amplio la laboral, en general la económica. Y ahí hay muchos mitos, muchos números que no son verdaderos, que hay que ponerlos encima de la mesa para comenzar a estudiarlo mejor. En esta primera parte vamos a hablar de competitividad minera, ¿no? La competitividad minera entre los países, la manera más rápida de verla es ver 2 indicadores. ¿Cuánto estás invirtiendo en exploración y cuánto estás invirtiendo ya en la mina misma, ¿no? Si tuviésemos un ranking de todos 80, digamos, jurisdicciones que mide Fraser, veríamos realmente el indicador duro, ¿no es cierto?, dinero del accionista que está poniendo en ampliar o construir la mina o en explorar, ¿no es cierto? Pero en ausencia de ese indicador vamos a usar el indicador de Fraser, que como se sabe es una encuesta informal. Ellos mismos lo dicen así y lamentablemente tiene baja participación. Por ejemplo, en la encuesta Fraser de minería del año 24, publicada en julio del 25, se envió preguntas a 2.300 gerentes y solamente respondieron 350, y de los cuales solamente 200 respondieron todo. Entonces, con 200 datos se atreven a ir a un indicador de competitividad minera de 80 jurisdicciones. Es un poco avesado, pero es lo que hay y todo el mundo siempre sigue ese indicador. Todos los años la prensa, el sector privado y público de los países lo siguen y se recriminan o se jactan si avanzamos o caemos. Pero hay que tener cuidado con ese indicador. Mientras tanto, hay que construir ese otro indicador más potente, que es, ¿no?, dólares corrientes que están poniéndose en la mesa para explorar o para desarrollar ya una mina, ¿no? Entonces yo tengo esos datos de Fraser rápidamente en un grafiquito. No sé si me ayudan, porque no está corriendo. Sí, estoy en eso. Es un problema de procesos regulatorios, creo. Pero mientras, ahí está. El anterior, por favor, el anterior.
Ya, ok. A la izquierda tenemos los países que mide Fraser. En verdad no son países, son 80 jurisdicciones, ¿no? Y la pregunta básica para ver la atractividad competitiva de un país es qué parte se debe a la geología, ¿no? A lo que nos habla la naturaleza, el potencial geológico, y qué parte se debe a nosotros mismos, las leyes que hemos dado, tributarias, laborales, sectoriales, ambientales, de seguridad, de manejo de explosivos, del tema de las comunidades, toda la normatividad que hemos creado, ¿no? Los países, lo vemos en el eje horizontal y en el vertical el potencial geológico. Los dos juntos suman la atractividad minera. Y vemos que Perú justamente está en potencial minero, está arriba del promedio, ¿no? Está en el tercio superior, afortunadamente. Pero en el eje horizontal, en la parte de políticas públicas, estamos más abajo de la media tabla. No nos corresponde, ¿no? Lo ideal sería estar, digamos, en el eje de los 45 grados, digamos, ¿no? Entonces, Perú ha desarrollado unas políticas públicas del sector peores que las que tenemos por la naturaleza, ¿no? Por lo menos debemos igualarlas o ser mejores. Si los peruanos somos realmente buenos en pocas cosas, ¿ah? A nivel mundial, ¿no? A escala mundial somos realmente buenos en minería, somos realmente buenos en arándanos, somos realmente buenos en turismo y somos realmente buenos en cocaína también, ¿no? Pero entonces, más allá del chiste, si somos realmente buenos en minería, deberíamos tener quizá el mejor sistema mundial de aprobación, ¿no? Que sea el modelo peruano. Nos deberían copiar a los peruanos, ¿no? Estos tipos, qué inteligentes que son, que han generado procesos, ¿no? De aprobación expeditivos, sin violar ninguna ley, pero en tiempos normales. ¿Por qué? Porque no somos conscientes que cada año que se demora una unidad minera que entra en producción es un año de menos recaudación. Recordemos que el Estado peruano se lleva entre 35 y 45% de las utilidades antes de impuestos. O sea, es casi como el principal accionista. ¿Cómo es posible que haya funcionarios públicos que atrasen lo que el mismo Estado peruano va a recaudar con un año atrasado de recaudación? Cada año que pasa que no entra una unidad minera en producción, no solamente dejan de ganar los accionistas privados, sino el sector público deja de cobrar 40% a eso, que no es menor. Entonces, si supiésemos esos funcionarios, si supiesen que eso realmente está pasando, si los alineamos, ¿no es cierto? Oye, en verdad, trata bien a la empresa que esto es bueno para el Perú, ¿no es cierto? Tienes ingresos ingentes y puede cambiar rápidamente la situación fiscal. No hay ningún sector en el Perú, ninguno, que pueda en tan corto periodo de tiempo poner tanto dinero en la mesa fiscal y además descentralizado y además, ¿no? Está fuera de Lima, está el canon, está el desarrollo territorial, está en la inversión pública. Entonces deberíamos alinearnos, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer para que esos funcionarios que trabajan en esas decenas de instituciones, CERFOR, ANA, SUCAMEC, ¿no es cierto?, internalicen el daño que pueden hacer si se demoran, ¿no? O hay que poner un incentivo, publicar una lista de quién es el mejor, no sé, algún mecanismo inteligente de la economía de regulación para que esto funcione mejor. Ahora, eso es, lo de la izquierda es el indicador, digamos, ¿no? He puesto también los países desarrollados y los en desarrollo, ¿ah? Los verdes son los desarrollados y los amarillos son en desarrollo. Entonces, Perú tampoco lo hace mejor en el mundo de los en desarrollo. Y a la derecha está el ranking, ¿no? Está el ranking invertido. Arriba a la derecha es el primer puesto, Finlandia, ¿no? Y abajo a la izquierda el peor puesto, debe ser pues un país africano. Perú sigue siendo el país mediocre. ¿A dónde queremos llegar? La flechita roja es el camino. A la derecha y luego arriba, ¿no? Fíjense el gráfico de Perú. Hay muchos países, esos puntos verdes, ¿no? Que tienen menor ley que nosotros, menor capacidad geológica, pero mejores trámites. Copiemos los trámites, ¿no? Son países desarrollados además. Copiemos los trámites y mejoremos los trámites. Y eso, si hacemos eso, además va a aumentar el potencial, porque si vamos a aumentar la exploración, también va a haber más espacio para que suba la exploración y suba también el indicador hacia arriba. Si hacemos esto, en pocos años podríamos movernos a una mejor posición en el famoso indicador Fraser que usamos, ¿no? Y ya lo hemos hecho con otros sectores. Ya en el sector más amplio de la economía peruana, esto es lo que va del siglo, crecimiento económico e inflación promedio, Perú sí está en el cuartil superior del planeta, ¿no? O sea, los peruanos sí podemos crecer más que otros países y sí podemos tener menos inflación que otros países. Lo de la izquierda es lo que va del siglo y lo de la derecha es el año pasado. Perú sí es capaz de tener menos inflación y a su vez crecer más que muchos países en desarrollo, pero no somos la estrella. Seremos la estrella de América Latina, pero si ya ves el mundo en desarrollo, en verdad hay puntitos amarillos
en desarrollo que crece más que nosotros. ¿Ah? Y también tiene menos inflación. O sea, que tampoco somos los reyes del mambo, ¿no? Tenemos mucho que trabajar en eso. Gracias. Gracias, Elmer. Estás cayendo en las malas prácticas de exceder el tiempo que se requiere para los trámites. Efectivamente, creo que el Perú tiene un potencial inmenso. Creo que todos coincidimos en que lo que debemos es lograr ese potencial. Y el tema de la regulación, de la sobreregulación, tiene un aspecto adicional. Lamentablemente, normalmente, a mayor regulación, mayor discrecionalidad de los funcionarios públicos, mayores necesidades de decisiones, de determinaciones que tiene que hacer el funcionario público, y eso en general, conceptualmente, genera oportunidades de corrupción, genera situaciones en las cuales es posible que, aprovechándose de esa capacidad de discrecionalidad, se pueda caer o en la arbitrariedad o en la corrupción. Entonces quisiera preguntarles, tenemos acá importantes representantes del sector privado y del sector público, ¿cómo ven esta conexión entre sobreregulación y potencial corrupción? Eric, ¿cómo percibes tú esta situación? Sí, efectivamente, ¿no? Hay una clara correlación entre la sobreregulación, ¿no?, a veces inducida, ¿no?, o que ha surgido por diferentes formas o diferentes causas, pero efectivamente hay una alta correlación entre sobreregulación y corrupción, ¿no? Y eso afecta mucho a la economía, a las inversiones. Solo para darles una idea de estudios a nivel internacional, la corrupción asociada a la tramitología solamente equivale más o menos, genera pérdidas económicas que equivalen más o menos al 5% del PIB mundial. Es una cifra muy elevada, según el Banco Mundial, en un estudio del año 2022. A nivel general, ¿no?, la corrupción. Pero si entramos, hay diferentes formas de corrupción, pero si entramos al caso específico de sobornos, que también es muy común dentro de la tramitología, ¿no?, y cuando hay sobreregulación, el costo, ¿no?, que genera es equivalente más o menos a 2% del PIB mundial. Es un costo muy alto también. Entonces la corrupción definitivamente y todas sus modalidades generan pérdidas económicas, y eso definitivamente atenta también contra la competitividad y la productividad de la economía, ¿no? ¿Qué hacer, ¿no?, al respecto, ¿no?, porque es un problema importante, ¿no?, el hecho de que un funcionario tenga discrecionalidad, ¿no?, para tomar decisiones tan importantes, ¿no? Bueno, pues tiene dos visiones, ¿no? Por un lado, la responsabilidad, ¿no?, del funcionario público, y también quizás el miedo a cometer un error, y por otro lado la corrupción. O sea, hay una combinación de ambas cosas. Es difícil extraer cuál es la verdadera causa, pero creo que hay que trabajar en general en este problema de forma reducida que observamos, que es el exceso de tramitología y como consecuencia corrupción. ¿Qué hacer? Hay muchos estudios que también nos dan una receta bien sencilla, ¿no?, y básicamente se centran en optimizar los procesos administrativos, ¿no?, lo que nosotros llamamos SED, S-E-D, que es simplificar procedimientos, estandarizarlos y digitalizarlos totalmente, ¿no? Estamos en la era de la digitalización, la inteligencia artificial debería ser muy sencillo, de hecho estamos trabajando hacia eso, para poder simplificar procesos, estandarizarlos y digitalizarlos de tal manera que todo sea trazable. Yo creo que la trazabilidad es muy importante, ¿no? A través de así como hacemos trazabilidad cuando hacemos un pedido y podemos ver el envío, dónde está, en qué momento de la entrega está, exactamente lo mismo deberíamos hacer a nivel general en el Estado. Tener plataformas interoperables que permitan hacer el seguimiento al trámite para dar soluciones en línea y de manera automática, ¿no?, para evitar de esa manera la discrecionalidad que pueden tener algunos funcionarios, ¿no?, por buenas o por malas razones, ¿no? Eso creo que ya la discusión va más allá de eso. Creo que lo importante es apuntar hacia esa digitalización, ¿no?, y que está respaldada, ¿no?, una vez más por organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo. La estrategia que ellos plantean justamente es esa, una estrategia integral de simplificación y digitalización de trámites. Yo creo que con eso vamos a avanzar mucho en el aspecto de
cómo disminuir la corrupción. Es una medida que desde el Ministerio de Economía también estamos impulsando a través justamente, primero de la simplificación de trámites, la desregulación y tratar de ver también los espacios en conjunto con el sector privado, eso es muy importante, ¿no? Porque ellos son los que enfrentan los problemas, en conjunto con el sector privado y también con los otros sectores del Poder Ejecutivo, ¿no? Y también de la mano con el Poder Legislativo, poder encontrar las formas para poder hacer esto realidad, una digitalización finalmente de los trámites que nos ayuden a eliminar este problema de la corrupción. Muchas gracias, Eric. Yo creo que has tocado un tema fundamental. Hay un elemento que es la corrupción, que puede efectivamente generar costos inmensos. Es un problema con muchos aspectos y muchas connotaciones, pero hay otro que es justamente el del temor, la inseguridad que tiene el funcionario público para tomar decisiones, ya sea porque se percibe que las está tomando por corrupción o porque simplemente los problemas que se presentan son cada vez más complejos, más sofisticados, y ahí la innovación, la inteligencia artificial tiene que jugar un rol importante. Ángela, ¿cómo ves tú esta situación entre estos dos aspectos de, por un lado, la potencial corrupción que genera la sobreregulación, o si más es el tema de la preocupación, dificultad, temor que tienen los funcionarios públicos para ejercer esa capacidad de decisión que tienen en sus manos? Sí, el problema de sobreregulación, como sabemos, no es solo un problema peruano, ¿no? En la mañana inclusive escuchábamos un panel que nos comentaba la ministra de Minería de Chile, todas las complejidades que están teniendo y cómo lo están enfrentando. Ellos están haciendo cambios realmente importantes para justamente acelerar varios de los procedimientos que tienen. Y yo quería primero hacer una mención a un informe del BID que publicó justo antes de la pandemia, sobre la base de unos resultados de unas encuestas realizadas en 18 países en América Latina, justamente respecto a los que eran trámites burocráticos, ¿no? Y concluyó 3 puntos. 1, que han proliferado a un ritmo asombroso en toda la región el número de procedimientos administrativos. No hay ninguna duda, todos queremos mayores estándares ambientales, sociales, entre otros. Lo otro que señalaba es que los procedimientos son muy complejos, de manera que hay una interacción del sector empresarial, del ciudadano, con el sector público de manera continua, reiterativa, visitas una tras otra, que hace esto mucho más difícil, ¿no? Y en realidad ahí, sobre ese punto, la región obtuvo un puntaje de 3.5 sobre 5, cuando en realidad el promedio de OECD es de 1.9. Es decir, ahí hay un foco muy complejo que hace que justamente estas visitas lleven también, no solamente en tiempo, sino también en temas de corrupción que se puedan abrir. Y luego lo que nos señalaba es el costo de atender estos procedimientos burocráticos. Un costo enorme para el Estado peruano, para los ciudadanos y también para las empresas. Y si me permiten, quisiera leer una frase, un párrafo que a mí me llamó la atención en sus conclusiones, ¿no? Y nos dice: en la región los trámites son difíciles, son lentos, vulnerables a la corrupción y terminan excluyendo a la gente con menos recursos. Muchos de ellos todavía se gestionan en persona y en papel. Los ciudadanos pierden tiempo entre ventanilla y ventanilla y, en muchos casos, terminan pagando sobornos a los funcionarios. Las empresas pierden horas productivas y con ellas parte de la competitividad. El Estado se enreda en procedimientos complejos y manuales y no logra conectar a las políticas públicas con los beneficiarios objetivo. En definitiva, con los trámites difíciles, todos pierden. Y esto nos hace pensar, bueno, ¿qué cambios podemos hacer como país? ¿Qué es lo que debemos trabajar? Lo primero es escuchar al ciudadano, el empresariado también, cuando tiene toda una serie de complejidades para sus procedimientos, cuando se señala también que no puede llevar la información tal y como se la está solicitando, tiene que escucharse esas voces y también escucharse entre entidades públicas, porque claramente también entre entidades públicas hay muchos informes que se tienen que presentar y lamentablemente no todos llegan ni oportunamente ni con la respuesta adecuada. Más de uno de los que hemos trabajado en el sector público hemos recibido informes sí pero no. ¿Qué hacemos con un sí pero no? No podemos continuar. Entonces ahí hay un trabajo que creo que nos toca
desde el sector público, desde el sector privado, de escuchar y entender esta problemática en primer lugar. Luego ya la viceministra nos hablaba de una real simplificación, ¿no? Qué duda cabe que tenemos procedimientos engorrosos, duplicidades, retrasos, normalmente no se pronuncian oportunamente dentro de los procedimientos establecidos, de los plazos establecidos en los diferentes textos únicos de procedimientos administrativos. Entonces, ahí hay un avance importante, pero con una visión clara, general, no con partes. Tenemos avances, sin ninguna duda, en la mesa ejecutiva y agradezco al MEF por el esfuerzo que realizan junto con las demás entidades públicas, incluido también el Ministerio del Ambiente, que nos apoya también en esos avances, pero creo que tenemos que tener una visión mucho mayor, porque en realidad los trámites son mucho más complejos de lo que creemos. Modificar, simplificar, por ejemplo, los términos de referencia, ver de alguna manera también silencios administrativos positivos a los cuales le tenemos temor, pero en realidad nos ayudaría muchísimo a avanzar con los procedimientos y trabajar probablemente con declaraciones juradas y fiscalización posterior. Un tema que ha tocado el viceministro de Economía es determinante, la interoperatividad, ¿no? Venimos hablando de la ventanilla única, no sé si 10 o 15 años, y no se hace realidad. Las diferentes instituciones públicas tienen diferentes programas que no compatibilizan y no pueden llegar a tener la información adecuada y oportuna, como bien señalaba la viceministra del Ambiente, porque claramente al emitir una opinión hay una responsabilidad y tienen que sentirse cómodos también con tener esa responsabilidad y sobre todo centrarse en aquello que es realmente importante, pronunciarse sobre lo determinante. Probablemente no puedan llegar al nivel de detalle de cada uno de los puntos que requieren. Entonces, digitalización y sistematización de los procedimientos también es importantísimo, pero todo ello se consigue en realidad con una voluntad política. Por un lado, hemos avanzado con procedimientos y normativa en realidad importante que trata justamente de mejorar todos los estándares y de que se trabaje adecuadamente desde el sector minero. Pero no hemos fortalecido ni las capacidades, no hemos fortalecido los sistemas ni de la cantidad de funcionarios públicos que tienen que evaluar esta información en un plazo determinado, pero con información parcial. Y sin más, creo que también todo ello no se puede conseguir sin un presupuesto adecuado. ¿No? Tenemos una actividad minera que nos da casi el 10% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, ¿cuánto le asignamos a las entidades públicas para que se pronuncien adecuadamente? ¿Cuánto le hemos asignado para justamente crear sistemas interoperables? Para que todo se haga realidad, necesitamos en realidad tener los recursos necesarios y trabajar con una voluntad política, como mencionaba. Muchas gracias, Ángela. Efectivamente, el presupuesto que tienen las entidades públicas encargadas de estos trámites que cada vez son más complejos, más sofisticados, más demandantes, es muy bajo y ese es uno de los problemas. Sin embargo, Raquel, tú has cumplido muchas funciones en el sector público en distintas formas. ¿Cuál sientes tú que es una de las, primero, principales problemas que surgen del exceso de burocracia y qué se puede hacer para poder reducir eso de forma que en la práctica se sienta, que en la práctica efectivamente funcione? Una pregunta compleja. Sí, porque creo que no hay mejor declaración que las personas que hemos vivido en carne propia de los procesos, ¿no? Ustedes como en el titulares o en el sector privado y nosotros en el sector público, ¿no? Porque sí, creo que durante todo este tiempo del proceso de maduración de la institucionalidad ambiental hemos ido desarrollando capacidades, grupos técnicos multidisciplinarios muy capaces, pero sin embargo todavía hay una brecha grande por cubrir en temas de cantidad de personal, ¿no? Que está muy ligado al tema presupuestal que comentaban. Y obviamente tampoco es llenarnos de personal y seguir teniendo las mismas dificultades, ¿no? Es un tema de ir actualizando los procesos y creo que un aspecto fundamental en esta comunicación fluida entre el que revise el expediente y el titular en el marco de un proceso justamente es la transparencia. Desafortunadamente, muchas de las evaluaciones que se hacen y dicen mientras más comunicación hay entre un titular y un administrado, hay mayor posibilidad de corrupción, ¿no?
o probablemente las cosas estén saliendo rápidas porque algo raro hay ahí. Sin embargo, en la experiencia que yo tengo, si la comunicación es fluida sobre la base de temas claros y concretos, uno avanza mucho más rápido. Y sobre todo, el tema de poder tener predictibilidad en un proceso, tener una guía en la cual te dicen, o unos términos de referencias claros, en donde uno toma su tiempo para elaborar los términos de referencia y obviamente hace partícipe de todos los que tendrían que pedir información en esos términos de referencia, no dejar a nadie de lado. Entonces también otro aspecto fundamental es una participación real, ¿no? A veces por sacar rápido los términos de referencia o la normativa decimos, mejor no le preguntamos a este ni al otro porque nos va a obstruir y no vamos a lograr. Yo creo que es mucho más rápido si es que involucramos desde un inicio a los actores claves para que el procedimiento sea claro, con mucha predictibilidad. El proceso también nos permita esta comunicación cercana y fluida con el administrado y no tener dudas que esa vamos a decir, comunicación va a ayudar a ambos, al titular, en responder adecuadamente las observaciones y que no sean eternas, y también al funcionario para que tenga la claridad de cómo se está llevando el proceso de parte de ellos y tomar una decisión rápida y oportuna. Porque como me decía un jefe mío hace muchos años, cuando empezamos en todos estos procesos ambientales, en la demora está el peligro. En la demora está el peligro en que no podemos tener desarrollos de buenas inversiones, pero también el peligro de que finalmente no cumplamos con el servicio que nosotros hemos diseñado. Entonces creo que es una tarea de ambos, ¿no? Nuevamente de poder sentarnos a conversar sin ningún tipo de duda que lo que vamos a lograr es algo bueno y bueno para nuestro país. Y otro aspecto aparte del tema de la transparencia, la participación, también ese trabajo grande que está haciendo el Estado hace muchos años de implementar sus mecanismos de evaluación y monitoreo y también de tener sus unidades de integridad. Nosotros todos los años, los funcionarios públicos ya hace 5 o 6 años, revisamos nuestros procedimientos, establecemos cuáles son los puntos de riesgo, ¿no? Y obviamente tratamos de reducirlos durante obviamente todo el año. Es una programación que hacemos y creo que eso es algo muy bueno porque nos ayuda también a pensar que no somos máquinas, sino que somos personas. Y el tema obviamente de trabajar con responsabilidad, con compromiso, implica obviamente como persona estar identificada con tu trabajo. Yo siempre decía a mi equipo, si a ti no te gusta hacer esto, mejor sal y dale chance a otra persona que lo quiera hacer para que lo haga con dedicación, con compromiso y en el tiempo que necesitamos hacerlo. Entonces, el tema también está relacionado con las personas, como este cambio generacional de peruanos, ¿no? Yo estoy en una etapa en donde he tenido muy buenos maestros, muy eminentes maestros relacionados con temas ambientales y recursos naturales, de diferentes carreras, que he tratado de sacar siempre lo mejor de ellos, pero necesitamos seguir formando personas que sean capaces desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de los valores y de los principios de integridad. Eso es fundamental para el trabajo en ambos, ¿no? Tanto en el sector público como en el sector privado. 100% de acuerdo, Raquel. Definitivamente los valores, los principios, la transparencia, como tú has dicho, la interacción veraz entre las dos partes es lo que construye la confianza. Y al final de lo que se trata es de que el sector público y el sector privado trabajen juntos para poder corregir las cosas que hay que corregir y sacar adelante los proyectos de la mejor manera. Elmer, ¿cómo ves tú esta situación de exceso de burocracia y los riesgos de corrupción, los temores que pueden tener muchas veces justificados los funcionarios públicos para tomar decisiones? Sí, como no, el tema es bastante complejo y tiene que ver con la informalidad, ¿no? La informalidad, digamos, ¿de dónde nace? ¿Cuál es su origen, ¿no? ¿Cuál es la genealogía de la informalidad? En verdad, tiene dos padres, ¿no? Un padre y una madre. Es la economía y la ley, ¿no? Da una productividad, imaginémonos laboral, o imaginémonos empresas mineras, ¿no? De la más eficiente al último minerito artesanal o pequeña minería, ¿no? Hay una curva de productividad
o también los trabajadores, una curva de productividad por trabajadores. Esa es la economía, ¿no? Productividad pura y dura. Y la norma te corta esta curva en dos, ¿no? Automáticamente te define algo, por ejemplo el mínimo, ¿no? Te parte en dos mitades. Esta curva de productividad de la economía, en todos los sectores, incluso en el mundo laboral, la ley te parte ese mundo en dos. El que puede cumplir, ¿no? Porque como holgadamente puede cumplir la norma, por ejemplo una minera grande, ¿no es cierto?, puede cumplir todo lo que se le pide, o un trabajador de altos ingresos puede cumplir todo lo que se le pide, vacaciones, ETS, salud, ¿no? Y aquel que no puede, ¿no? Alguien que gana, digamos, 900 soles, no puede, ni siquiera puede ganar el mínimo, ¿no? Menos va a tener vacaciones, digamos, o ETS. O un pequeño minerito de esos 300.000 que hay, que no necesariamente puede ser un asesino de patás, pero no hay 300.000 asesinos, ¿no es cierto?, que no puede cumplir la norma. ¿Qué hacemos ahí, no? Esos dos mundos que la ley te cumplió. Y ahí nace la informalidad. Pero hay una segunda, que hay dos hijos en verdad. El que ya nace por definición informal y uno el que decide. Hay unidades empresariales o personas, ¿no?, que deciden ser informal, pero que pueden cumplir la ley, ¿no? Holgadamente pueden cumplir, pero han decidido. Entonces, ¿qué hacemos ahora como Estado? ¿Cómo combatimos esos dos tipos de informalidad? El que no puede cumplirla por definición, ¿no?, automáticamente es informal, porque la ley está muy arriba de su productividad, y el que sí puede, pero ha decidido no hacerlo, ¿no? Ahí el Estado entra a tallar. En el caso laboral, SUNAFIL. En el caso minero, todos los organismos que hemos creado para que supervisen que eso ocurra. ¿Y cómo bajamos entonces eso? ¿Y dónde nace entonces la corrupción, no es cierto? No está abajo, porque el de abajo ni siquiera puede cumplir. Y si lo persigue vas a perder, porque son decenas de miles, ¿no? O sea, el tema laboral no tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, ni con SUNAFIL. Esas empresas no van a poder pagar. Tienes que recalibrar las normas, ¿no? El primer paso es recalibrar las normas. Una vez que las recalibras, ahí sacas todo el garrote legal, ¿no?, todo el poder legal para que se pueda cumplir esa informalidad, sea laboral, sea minera, sea pesca ilegal, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, hay que jugar con esas dos herramientas. Recalibrar mejor a la realidad nacional, ¿no?, porque todos somos distintos, ¿no? Somos demasiado heterogéneos, así como la sociedad es heterogénea, la economía también es muy heterogénea. Una ley general única te corta el mundo en dos y automáticamente vas a ser informal. Entonces, si recalibramos las normas, las adecuamos mejor que las que tenemos. Le hace una buena ley laboral para las MIPES, una buena ley minera para la minera artesanal y pequeña, la MAPE, ¿no es cierto? Buenas, bien calibradas. Una vez que las damos un espacio de cumplimiento y ahí recién sacas toda la sanción. Porque si tú sancionas antes con una mala ley, vas a perder la batalla, ¿no? Porque es como que tengas un hijo pues de 5 años y le dices, oye, salta hasta acá, y no va a poder, y le vas a pegar, ¿no? Entonces no vas a cumplir la ley. Recalibra, dale algo que sea cumplible y recién sacas el brazo coercitivo del Estado. Si no, la batalla la estamos ahí empatando. Y termino, antes que termine el minuto, con un número que sea regado como si fuese verdad, como si la economía informal peruana fuese el 60%, 70%, lo cual obviamente no es así, ¿no? La economía informal, la empresarial, la corporativa, la del PBI, la del valor agregado, la informal es de 20%, 80% del valor agregado peruano es formal. Distinto es el mundo laboral, porque hay trabajadores que efectivamente pues son independientes, no aportan, no tienen, eso no hablemos que Perú sea informal de esa manera. Ni siquiera en el oro es así, en el oro ilegal, hoy día el oro ilegal es del mismo tamaño que el oro legal, ¿no? Están 50-50 y mira cómo estamos. Imagínate cómo sería el Perú si fuese 80. Eso no es verdad. La economía peruana formal es 80% del total, 20% es el informal. Los laborales es otra historia, pero tiene que ver con la independencia. Quería soltar ese número para aclarar un poco la cosa. Gracias. Gracias, Elmer. Sin duda ese es uno de los principales mitos que nos está derrumbando hoy. Yo creo que es una cosa importante entender efectivamente cuál es la economía informal real. Elmer nos dice que es alrededor del 20% del PBI, no el 70%, que esa es una informalidad más laboral. Creo que ese es un elemento muy importante a tener en cuenta, pero la realidad es que en la práctica las fiscalizaciones, las revisiones, el foco de los organismos públicos destinados a supervisar
al sector privado, al sector productivo, se concentra en la economía formal, casi exclusivamente. Y esto tiene nuevamente muchas consecuencias, pero una de las consecuencias de las que menos se habla y que creo que es muy importante para el país es entender que al concentrarse estas fiscalizaciones, estas supervisiones en el sector formal y dentro del sector formal en las compañías que mejor cumplen, porque normalmente es más fácil supervisar, fiscalizar a esas empresas y claro, de alguna manera el Estado tiene que recaudar más, no solo tributariamente, también con los organismos supervisores. Hay una, por lo menos esa es la percepción que tengo yo, una necesidad de demostrar la eficiencia sancionando, recaudando, y esto está generando una gran litigiosidad en el país. Una litigiosidad que no solamente se ve en la mayor cantidad de procedimientos administrativos que los inversionistas se ven obligados a tener que llevar adelante, sino que debido a este complejo mundo en el que el funcionario público no tiene en verdad la tranquilidad de poder tomar decisiones objetivas, independientes, técnicamente adecuadas en algunos casos, genera presiones políticas o presiones de múltiples formas, incluso mediáticas, que llevan a que esa litigiosidad obligue a muchos inversionistas a ir al Poder Judicial o incluso a arbitrajes internacionales. El Perú hoy es el país más demandado del mundo en CIADI. En los primeros 12 años del Tratado de CIADI, entre 1998 y 2010, el Perú tuvo 5 casos. Hoy tenemos 42 casos, de los cuales el Perú viene perdiendo la mayoría últimamente. Y eso representa indemnizaciones millonarias. Esta situación, esta litigiosidad que deriva en buena cuenta de enfocarse en los formales, en los que más cumplen y contribuyen. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ves tú, Eric, desde el sector público, desde el Ministerio de Economía, que sin duda es un corazón importante para todo el sector público? Sí, a ver, al respecto, ¿no? Es cierto que Perú enfrenta varios casos ante el CIADI, ¿no? Y un poco para precisar los números que has mencionado, al 2024 Perú tenía 22 casos pendientes en el CIADI. Este año se han sumado 4 nuevos casos, efectivamente. Y bueno, la estadística lo que nos dice es que el Perú es efectivamente uno de los mayores países con mayor número de arbitrajes en América Latina en el CIADI, ¿no? Y estas controversias abarcan diferentes sectores, ¿no? Tanto minería, hidrocarburos, infraestructura, banca, telecomunicaciones. Entonces la pregunta es ¿por qué?, ¿no? Que es la pregunta que has mencionado y has lanzado una hipótesis interesante, ¿no? Para empezar, primero, ¿cuántos de estos casos? Bueno, después vemos por qué tenemos tantos casos, pero de estos casos que tenemos, hablemos de los ya cerrados, por ejemplo, son 26 casos que ya han sido cerrados en el CIADI, el 70% han sido ganados por el Estado. Entonces, eso también nos da una idea importante para poder evaluar lo que tú has propuesto, ¿no? Si es consecuencia de la litigiosidad que tenemos, como consecuencia de, digamos, estar detrás del sector privado, del formal, o qué otras razones son las que están en juego, ¿no? Yo creo que hay múltiples razones, habría que entrar caso por caso, estos son casos importantes que se llevan de manera muy reservada, ¿no? Pero evidentemente los involucrados conocen las razones importantes, pero sí creo que hay una combinación de elementos, ¿no? Entonces, el hecho de que el Estado peruano haya ganado casi el 70% de estos litigios, ¿no? Hablando de las demandas ya combinadas, que son 26 de esos 70%, o sea, casi 18, es un indicador importante desde el punto de vista positivo de que el Estado litiga bien, ¿no? y que el Estado, digamos, tenía la razón en estos litigios con los inversionistas, ¿no?
Evidentemente, esto hay que evitarlo, ¿no? O sea, no se trata de ir con más litigios al CIADI y ver cuántos ganamos, ¿no? Justamente la idea es tratar de ver la forma en la cual se puede mitigar, ¿no? Minimizar este tipo de controversias, ¿no? Pero como repito, por un lado, yo lo veo por el lado positivo, Perú defiende bien sus intereses con justas razones, y eso lo demuestran los laudos, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? ¿Qué hacemos para poder disminuir este tipo de controversias, ¿no? Hay un procedimiento poco conocido, hablando ya del procedimiento, ¿no? Que nos ayuda a prevenir que estas situaciones escalen arbitrajes en el CIADI, ¿no? El artículo 6 del reglamento de la ley 28933 nos proporciona un procedimiento de alerta del SICRESI, que es la otra instancia, ¿no? De la cual lidera el MEF, ¿no? Que permite al Ministerio de Economía y Finanzas justamente intervenir antes de que se formalice una disputa. En este artículo lo que se hace es establecer que cualquier entidad pública, en el momento que se entera que hay una potencial disputa, va a haber una potencial demanda, entonces se informe al Ministerio de Economía para que de esa manera se tomen acciones preventivas para poder evitar este tipo de litigios. Finalmente, yo creo que muchas de estas situaciones se pueden evitar conversando con las partes, ¿no? Yo creo que esa es la forma más razonable, ¿no? Tanto a nivel internacional como a nivel local también, de poder solucionar este tipo de controversias, y creo que deberíamos apuntar a eso, ¿no? Más allá de la regulación que tenemos, de este mecanismo importante, creo yo que ha sido poco utilizado, quizás por falta de información, pero que aprovecho la oportunidad para mencionarlo, ¿no? Cualquier potencial situación de litigio, ¿no? Que pueda ir al CIADI puede ser alertada al Ministerio de Economía para poder tomar esas acciones preventivas. Y yo creo que en general la idea es ese contacto con el sector privado, ¿no? Yo creo que es muy importante esa conversación permanente que ahora la estamos teniendo ya desde hace varios meses y que se ha reforzado mucho con la gestión del ministro Pérez Reyes. Yo creo que es clave justamente para entender la problemática que a veces desde el sector público no se ve claramente o no se entiende, ¿no? Y creo que son esos espacios los que nos van a permitir llegar a soluciones conversadas que finalmente van a redundar en beneficio de todos, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y bueno, seguir con la tarea de seguir en el contexto de esta normatividad, ¿no? Seguir regulando justamente para poder sentar las bases normativas para el nuevo ciclo de crecimiento que estamos ya experimentando. Yo creo que eso es importante también. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas estamos trabajando y apoyando y trabajando de la mano también con el Poder Legislativo, justamente para poder sacar estas medidas que nos van a ayudar a extraer y aprovechar todo el potencial de crecimiento que se nos viene, con la perspectiva de los precios de los minerales en el futuro, especialmente el cobre, ¿no? Y todo el contexto internacional, ¿no? La ley de zonas económicas especiales privadas, la ley de APP, la ley de OXI que está a punto ya de promulgarse, y muchos, la ley agraria, ¿no? El reglamento de puertos, todos este conjunto de medidas están sentando las bases normativas para poder aprovechar de manera eficiente la inversión privada que va a gatillar el crecimiento, que va a potenciar el crecimiento, ¿no? Que va a ser una combinación justamente de inversión privada, local, extranjera, pero también aprovechando el contexto internacional favorable que se está consolidando, ¿no? y que se prevé. Muchas gracias, Eric. Yo creo que son efectivamente dos grandes noticias, dos grandes temas de vital importancia. Empezando por el último, el shock desregulatorio sin duda es muy esperado y tiene que contribuir a todo esto que estamos conversando de reducir esta sobreregulación. Pero lo que has dicho inicialmente me parece aún más importante, sinceramente. En efecto, la posibilidad de que el SICRESI con el Ministerio de Economía eviten que el Perú continúe incrementando su número de arbitrajes internacionales es muy importante. Y hay casos en los que sí tiene razón el Estado, hay casos en los que probablemente no tenga razón, y es una labor fundamental evitar que se tenga que llegar a un procedimiento internacional que nos genera mala imagen, que genera situaciones que el país no quiere. Entonces, me parece excelente lo que mencionas. Ángela, ¿tú cómo ves esta situación de la litigiosidad desde la sociedad de minería? Evidentemente, ves sectores en los cuales hay muchas de estas situaciones. El inversionista lo último que quiere es litigar con el Estado en el cual está invirtiendo.
En consecuencia, en verdad, yo siento que a veces no le queda más remedio que llegar ahí. ¿Por qué crees que se da esta situación últimamente? Esto no es problema de un gobierno, no es problema de este gobierno. Estos casos, muchos de ellos se vienen generando con decisiones que el inversionista percibe como arbitrarias hace ya mucho tiempo. Entonces, ¿cómo ves esta situación, Ángela? Bueno, el Perú tiene una serie de arbitrajes en el CIADI, pero no solo del sector minero, ¿no? Sino de diversos sectores. Y claramente este exceso de litigiosidad afecta no solo al sector público, sino también al sector privado. Creo que ya el viceministro ha tocado algunos temas sumamente interesantes, pero creo que lo primero es, para reducir esta alta litigiosidad, es el respeto del Estado de Derecho y las condiciones establecidas a los inversionistas. Muchas veces nos olvidamos de ello en el quehacer público y creo que es determinante. Y en ese sentido el viceministro ha señalado además que hay arbitrajes que obviamente la gran mayoría las ha ganado el Estado peruano, el 70% señalaba, pero hay que también fortalecer las capacidades de nuestros funcionarios públicos, ¿no? ¿Qué tanto conocen de lo que tienen todos estos tratados que hemos suscrito y de estas cláusulas que existen en los diversos convenios de inversión con diversos actores? Entonces, creo que ahí hay un esfuerzo que se podría hacer justamente para entender inclusive cláusulas como expropiación, que dentro de este tipo de convenios son un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados. Entonces, creo que ahí hay un espacio. El tema del trato directo, ¿no? Que ya lo mencionaban, es sumamente importante. Desde el sector público es difícil llegar a acuerdos. Normalmente se lleva a apelar, presentar todos los recursos hasta la última instancia, ¿no? Generando obviamente sobrecostos tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces, de repente, fortalecer justamente esta etapa en el SICRESI, en el trato directo, antes de llegar al CIADI, porque muchas veces también hay un temor de los funcionarios públicos que han emitido un pronunciamiento y no quieren moverse de ese pronunciamiento, ¿no? Y van hasta las últimas con ese pronunciamiento que probablemente está equivocado. Y justamente esa es la etapa donde se podría revisar sin generar este tipo de consecuencias terribles también para los funcionarios públicos que tienen que estar resguardados para esa toma de decisiones. La ventaja es que dentro del SICRESI no solamente está el MEF, están las diferentes entidades públicas involucradas. Un tema también es asumir responsabilidades, ¿no? Si al final se pierde un proceso, un arbitraje en el CIADI, tienen que asumir responsabilidades, me parece, los funcionarios públicos y las entidades involucradas. Yo no sé si se les asigna a su presupuesto esa contingencia, por ejemplo, no lo sé. Entonces, creo que también tenemos que revisarla por ese lado. Muchas gracias, Ángela. Indudablemente creo que esos dos puntos son centrales. Conversando con el ministro, en algún momento él mismo sentía que no se asignaba responsabilidades presupuestales a las entidades que habían generado eventualmente las decisiones que generaban posteriormente un resultado negativo. Y obviamente empoderar, darle las facultades reales a quienes tienen la posibilidad de resolver los problemas antes de llegar a una situación así es fundamental. Raquel, bajando un poquito, porque esta litigiosidad, como digo, se inicia en el ámbito administrativo y el sector ambiental no es ajeno a esta situación, a pesar de que no es de los que lleva a más situaciones a niveles tan graves como el de una discusión internacional. Pero, ¿qué reformas institucionales piensas tú que podrían hacerse para lograr justamente que los funcionarios tengan la tranquilidad de poder tomar decisiones distintas a las que se pudieron tomar en el pasado? ¿Cómo ves esta posibilidad en la práctica? A ver, hablando desde el punto de vista ambiental, yo creo que uno de los aspectos más relevantes que deberíamos siempre impulsar es el aspecto preventivo. Y lo digo porque nosotros nos manejamos en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que eso es un subsistema del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que releva los instrumentos de tipo preventivo. La evaluación ambiental, realizarla en las primeras etapas de la idea del proyecto, del diseño del proyecto, porque obviamente creo que deberíamos tener claro cuáles son esos aspectos claves desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista socioambiental
que va a devenir de una inversión desde un inicio, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no? Cuando no se hace esa evaluación, vamos a decir, a conciencia, en detalle, de qué cosa va a implicar, qué impactos o riesgos ambientales y sociales va a implicar un proyecto de inversión en cierta zona, en Amazonía, en zona altoandina, en zona de costa, en zona donde no tengo agua, en zona donde probablemente la fisiografía es difícil para colocar algún tipo de infraestructura. Entonces, al no tener claros esos aspectos de fondo, comienza a correr el proyecto con deficiencias de nacimiento. Y obviamente eso implica, cuando ya comienzan a darse las primeras inversiones, las exploraciones probablemente, no se toma todavía en cuenta esos temas de fondo, porque bueno, necesitamos más información, ¿no? Y probablemente el proyecto puede caer, incluso sin presentar ningún estudio de impacto ambiental, por un tema que no visibilizó desde un inicio en el diseño del proyecto, ¿no? Poder seleccionar desde un inicio la mejor alternativa. Yo recuerdo en un curso de capacitación que tuve fuera, nos decían, un equipo extranjero relacionado a temas extractivos, nosotros no elegimos la alternativa, nosotros elegimos la mejor alternativa, ¿no? Desafortunadamente, a veces los temas económicos nos hacen elegir una alternativa que no es sostenible en el tiempo y finalmente el proyecto termina teniendo dificultades y obviamente es una pérdida para el inversionista. Y de esos tenemos muchos casos emblemáticos en nuestro país de temas ambientales, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos un recurso minero sobre zona agrícola, ¿no? Es uno de los primeros proyectos emblemáticos en nuestro país. ¿A qué le doy prioridad? ¿A la agricultura o a la minería? O, por ejemplo, un proyecto minero que necesita espacio para sus relaves, pero no tengo dónde ponerlo, entonces deshago una laguna natural. ¿Cuál es la implicancia ambiental? ¿Cuál es la implicancia en la cuenca hidrográfica para todos esos usuarios de esa laguna? ¿No? Y así podemos tener muchos casos. Entonces, creo que es muy importante que se internalice la variable ambiental y socioambiental desde un inicio, se desarrolle la mejor alternativa que sea viable desde el punto de vista económico, realmente ambiental y social, y que podamos llevar implementación a ese proyecto y obviamente tener claridad, ¿no? Porque así como tenemos sobreregulación en muchos temas, también hay vacíos en temas ambientales. Entonces necesitamos tener esa retroalimentación y esa relación constante con el sector privado para poder llenar esos vacíos y darles predictibilidad y darles información para que podamos tomar las mejores decisiones cuando vamos a desarrollar una alternativa de inversión. Entonces, en ese aspecto creo que es fundamental reforzar los aspectos de prevención. Está el otro aspecto de supervisión, estamos también modernizando los mecanismos del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental para que las supervisiones no vayan al hecho de ir y sancionar directamente, sino de hacer supervisiones como un tipo de acompañamiento al inicio para identificar estos posibles incumplimientos y claro, eso va acompañado mucho de las auditorías que hacen también las empresas. Particularmente yo estuve mucho tiempo haciendo auditorías internas para evaluar los instrumentos ambientales y ahí se visibiliza cómo es el trabajo y el desempeño del sector privado en temas ambientales y que obviamente es a veces hasta engorroso sacar muchos permisos, pero cuando queremos aplicarlo en la práctica, a veces esos permisos no se aplican porque, bueno, hubo una avenida y el río ya no está en el mismo lugar donde tenía que poner tal o cual infraestructura y tengo que cambiar. Entonces las cosas cambian, las cosas son dinámicas, por lo menos en temas ambientales, y obviamente siempre va a existir la oportunidad de optimizar. Entonces, yo creo que eso es muy importante para sacar adelante siempre un proyecto, ¿no? Siempre me dicen, el estudio de impacto ambiental es malísimo, pero cuando uno va y lee el proyecto tiene deficiencias. Entonces, tenemos que hacer esos ajustes para que todo el proceso finalmente llegue a un buen puerto y no tengamos problemas justamente de que el inversionista
básicamente sale pues desmotivado y llevamos a este tema de los IADIs. Y por este lado también de nosotros, desde el punto de vista del sector público, como mencionaba la representante de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, nosotros necesitamos capacitación constante. Eso es fundamental, los contextos cambian, las tecnologías cambian. Ahora con todo este tema de la economía circular, vienen nuevas tecnologías que pueden superar muchos aspectos que antes no teníamos claro. Entonces, que pueden mitigar, que pueden remediar y finalmente llevar adelante el proceso. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Elmer, ¿cómo ves tú esta situación y todos los costos que genera? Sí, el tema rápidamente, pues, ahora es el tiempo. Es un poco esquizofrénico la parte estatal, porque por un lado en la Constitución sale un tratamiento igualitario a la inversión extranjera, ¿no? Eso es fundamental, es un país muy abierto al mundo. Cuando viene un inversionista acá a cualquier sector, se sorprende porque encuentra eso que no es normal en los países. También tiene el derecho a usar moneda extranjera, está en la Constitución. Pocas constituciones de América Latina tienen, o en el mundo, tienen un artículo en la Constitución, ¿no? Que el Estado garantiza la tenencia de moneda extranjera, ¿no? Y la economía tiene bajos aranceles, precios libres. Entonces, es una maravilla, ¿no? Una maravilla. Pero si tienes la mala suerte de toparte con un mal funcionario público, un mal alcalde o un mal gobernador regional o un mal presidente de la República, te vas a ir al CIADI directamente, porque no hay quien lo pare. O sea, no hay manera de obligar a un alcalde, a un gobernador regional o a un presidente de la República que tuerza su mano si quiere hacer populismo. Y hay ejemplos de los tres, ¿no? Hay casos que lo van a llevar al CIADI por no cumplir una gran obra de irrigación muy cercana a esta ciudad, por ejemplo, ¿no? Que el GORE no pudo sacarla, ¿no? También hay casos en la metrópoli peruana, ¿no? Que no reconoce fallos arbitrales. Y también, por supuesto, casos de presidentes de la República que en los últimos 25 años que no han reconocido pues, derechos de concesionarios, ¿no? Y entonces, por un lado atraes al inversionista y la mayoría no tiene problemas, tampoco, no es que todos tengan problemas, pero un grupito tiene la mala suerte de estar justo frente a ese decisor político. Y ahí no hay manera que un funcionario público de menor rango se enfrente a esa autoridad, ¿no? El alcalde, el gobierno regional o el presidente te van a llevar, no sé si al SEI, pero te van a llevar a una entrega internacional de todas maneras, ¿no? Esa es la mala suerte de un sector que tiene atrás ciertos populismos y voto en el corto plazo y mala gestión pública, ¿no? Pero es lamentable que ambas cosas son verdad, pero es atractivo, pero a su vez puedes caer, te puede caer mal los dados, digamos, ¿no? Y ahí estás mal. Gracias. Muchas gracias. Yo realmente agradezco a este gran panel por la transparencia, la sinceridad, el conocimiento y la experiencia con la que han respondido este conversatorio y les pido que los despidamos con un gran aplauso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Carlos, como también a Erika, Raquel, Ángela, Elmer. Y les pido una fotografía, por favor, a nuestro director de debates y al panel. Queda un recuerdo de su participación en nuestra cumbre minera. Mientras tomamos la fotografía y aprovechemos el tiempo que nos hemos retrasado un poco, los invito a un café, tomar un receso, una pausa y por favor a las 5 en punto estamos de vuelta para poder inaugurar una sección que he denominado el Far Side con César Campos y con Roque Benavides.